Hola, sabemos que todo tiene un comienzo y queremos dar a conocer el nuestro. Late to the World Foundation, esta es nuestra historia, de dónde nacimos, cómo llegamos hasta aquí. Y la historia comienza a través de una empresa madre. Éramos una SaaS con una experiencia de 17 años en el mercado, con una experiencia en el sector de residuos, una experiencia importante gestionando los residuos aprovechables de empresas del sector vallecaucano. Esta gestión de residuos inicia en cabeza de mi socia. En ese tiempo, hacia más o menos años 2006, 2005, ella inicia con la visión de ver muchos residuos en una empresa en la que ella entró a hacer sus prácticas profesionales, y tengamos en cuenta que hace 17, 18 años atrás la gestión de residuos no es como está actualmente, aunque actualmente nos falta también, pero hace tanto tiempo pues más todavía. Ella lo que hace es mirar lo que pasaba en su empresa con los residuos, y de eso que se le prende el foco y dice, bueno, yo creo que aquí podemos hacer algo para contribuir al planeta y que no se vayan tantos residuos al relleno sanitario y algunos se puedan aprovechar, y de todas maneras también hay una oportunidad de negocio allí importante. Con lo cual ella decide empezar su proceso en un local pequeñito, un garaje pequeño, y arranca a trabajar con los recicladores de oficio. Posteriormente ya pasa a una bodega en el barrio El Porvenir de Cali, y en esa bodega inicia ya un proceso mayor, decide enfocarse sobre todo en las organizaciones y empieza su proceso a nivel de las empresas que segregan lo que conocemos como reciclaje, que es el plástico, cartón, vidrio, papel, metal o chatarra. Entonces ella hace todo este proceso y va creciendo, creciendo, creciendo. Decide, a raíz, cuando empiezas a trabajar con empresas, te vas dando cuenta que tienes que ejercer una legalidad, y el tema del reciclaje es un tipo de negocio o de modelo muy informal, aunque ahora se ha formalizado más, pero todavía abunda la informalidad. Entonces ella decide formalizarse, y en eso que decide formalizarse, pues estos documentos hacen que ella pueda tener mayor entrada con las empresas para el manejo de sus residuos. Y ahí arranca toda la historia. Yo conozco a mi socia hacia el año 2019. Allí iniciamos una relación laboral, pero rápidamente se convirtió muy fraternal. Para las personas que de pronto tienen en su mente el tema de la espiritualidad, o que manejan la espiritualidad, pues sabemos que a veces hacemos clic rápidamente con otras personas, y eso fue lo que nos sucedió. Entonces empezamos a trabajar. Era algo que a mí me apasionaba muchísimo, igual que a ella, y enfrentamos nuestro primer desafío rápidamente en el año siguiente, 2020. En el 2020, pues el mayor desafío que vivió el mundo fue la pandemia, y para nosotros fue fuerte porque nos redujo las operaciones. Pasamos de un 100% a un 30%, entonces nos redujo en un 70% las operaciones. Algunas empresas que se quedaron trabajando, recordemos que la pandemia no para todos los sectores fue mala, para muchos sectores de hecho fue muy buena, y muchos sectores se transformaron a raíz de esto. Entonces nos quedamos trabajando con ese 30%, que básicamente eran muy pocas empresas para realizar las rutas, para tener que responder por los empleados, por el alquiler de la bodega, bueno, y todo lo que normalmente se paga pues cuando tenemos una empresa. También hacia el año 2020, ya logrando salir de pronto de este trance de la pandemia, nosotros siempre estuvimos dentro de esas 16 primeras excepciones que elaboró el gobierno para que pudieran seguir laborando y que podían salir a la calle. Nosotros, al ser una empresa de reciclaje, pues estábamos dentro del marco del servicio de aseo, y por eso podíamos salir en las calles solas. Parecía una película pues como de Umbrella Corporation, y sí, se veía un poquito tenebroso. En mi caso yo viajaba a Palmira, hacia Cali, hacia Jumbo, que era donde quedaba la planta, y pues era muy solitario, muy, muy solitario. Después, bueno, ya se fueron uniendo otros sectores, y sabemos que pues bueno, todo se fue normalizando conforme fue pasando pues el tiempo. Después de eso viene otro gran golpe, que fue el estallido social, que fue lo que más nos golpeó. La pandemia nos golpeó, pero pudimos seguir operando, pero el estallido social nos golpeó definitivamente, y donde el estallido social dure un par de días más, seguramente nos habíamos quebrado, no habíamos logrado salir de allí, porque fue muy fuerte, no nos podíamos movilizar, las carreteras estaban bloqueadas, los carros no podían salir, había un pánico
colectivo, un ambiente de incertidumbre, de terror, de lo que podían hacerte, que te podían quemar el vehículo, podían atentar contra tu vida. Fue muy, muy, muy complejo. Bueno, ya pasamos el estallido social, y ahí nos adentramos un poco a pensar con todos los cambios que sucedieron en ese momento, que debíamos nosotros generar algunas otras estrategias y que debíamos una palabra que se utilizó mucho en la pandemia y era reinventarnos. Entonces, efectivamente nos reinventamos y decidimos incorporar poco a poco algunos servicios en temas de normatividad ambiental que pues les conté más o menos del 2005, que iniciamos, nos legalizamos en 2007, ya al año 2019, 2020, pues ya la normatividad había avanzado y una norma que empezó a sonar muchísimo en el tema empresarial, en las industrias, fue la resolución 1407, que habla de los planes de gestión integral de residuos de envases y empaques. Y entonces esto nos movió bastante la fibra porque necesitábamos estar pues como a la vanguardia y movernos rápidamente, puesto que organizaciones a las cuales este sector no les interesaba, el tema del reciclaje no les interesaba, empezó a interesarles porque se empezó a ver, el mercado empezó a dar muestras que aquí había de pronto muchos ingresos que se podían obtener y entonces empezaron a fijar su mirada. Entonces, ¿qué pasa cuando las grandes organizaciones empiezan a fijar su mirada en un mercado que tú has venido construyendo o en el cual te has adentrado poco a poco? Pues empiezas a sentir la presión de que te van sacando, tal cual como en el Transmilenio cuando te vas a montar. Sientes la presión de que si no estás allí poco a poco, la multitud, pues te va sacando y no logras ingresar al transporte, ¿no? Entonces, así mismo nos pasó, entonces dijimos, tenemos que hacer algo. Y empezamos a hacer algunas movidas. Sin embargo, estas grandes organizaciones llegaron con mucha fuerza y nos fueron siempre quitando una gran cantidad de clientes importantes. Entonces, ante esto, decidimos, estoy hablando del año 2021, más o menos entre 2021 y 2022, ante esto, decidimos constituirnos como sociedades BIC, porque sabíamos que el tema del triple impacto también era algo que las organizaciones iban a tenerlo muy en cuenta a la hora de conseguir sus proveedores. Nosotros éramos un proveedor que brindaba el servicio de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos no peligrosos. Entonces empiezan sus sistemas de gestión interno de estas empresas a buscar proveedores que estén, digamos, como en lo mismo y que están haciendo en materia ambiental. Y aunque al ser una empresa de aprovechamiento de residuos, el impacto ambiental que se está generando es fuerte, pero eso de por sí solo no nos dice nada, hay que generarle una articulación. Entonces decidimos convertirnos en sociedades BIC. Sin embargo, ya teníamos un daño interno financiero bastante importante a raíz de una estrategia que quisimos implementar de transformación de algunos materiales, y eso nos llevó a utilizar todos los recursos que teníamos creyendo en ese proyecto aledaño para poder de pronto ofrecer otra línea buscando, ¿no?, como alternativas. Sin embargo, bueno, como le pasa a muchísimos empresarios, no fuimos la excepción, las cosas no salieron como esperábamos y allí generamos los aprendizajes grandes. Entonces, pues definitivamente, aunque nos convertimos en sociedades BIC, vimos que financieramente no teníamos para seguir sosteniendo una bodega con un alquiler tan costoso, porque además es que todos los cambios se hicieron juntos. Nos salimos de una bodega que tenía más o menos 340 metros cuadrados y nos fuimos a una de 1100 más o menos. Por lo tanto, el alquiler era bastante costoso, adquirimos otro vehículo y fueron muchas cosas, y aparte de eso la inversión de la otra unidad de negocios que hicimos. Entonces, bueno, no resultó muy bien. Entonces, hacia ese año 2023, a mediados de ese año, recién certificados como sociedades BIC, pues tuvimos que empezar a decirle a muchas de nuestras empresas que no podíamos continuar. Fue muy triste porque imagínate ese logro de podernos constituir como sociedad BIC, donde ya podíamos mostrar todo lo que podíamos hacer ya documentado, y pues definitivamente no poderlo hacer. O sea, eso es como cuando tú recibes, bueno, esto que voy a decir de pronto es muy triste o muy fuerte, las personas que de pronto trabajan toda su vida y logran pensionarse y resulta que no alcanzan a disfrutar mucho de su pensión porque pues por cualquier razón pues ya de pronto parten de este mundo. Básicamente fue lo que nos pasó a nosotros. No pudimos hacer mucho con nuestro nuevo apellido BIC, porque tuvimos que decirle a muchas empresas voluntariamente que no podíamos seguirles tratando sus residuos. Tuvimos que entregar la bodega, tuvimos que entregar uno de los vehículos y continuamos operando muy poquito como para sostener lo que podía sostenerse en ese momento, mientras pues definitivamente ya nosotros hacíamos el proceso de pues terminar, ¿no?
¿Qué pasó? Pues quedamos con muchísimas deudas, como quedan la mayoría de empresarios con muchísimas deudas. Hemos logrado saldar algunas, otras están pendientes y bueno, estamos también como en ese proceso. Entonces empezamos a mirar hacia el sector energético. En esa constitución de sociedades BIC nos encontramos con una empresa que es instaladora de sistemas solares fotovoltaicos, porque ellos también se constituyeron como sociedades BIC, entonces haces muchas conexiones de valor, y allí hicimos esa conexión importante y empezamos a hacer de pronto un proceso de aliarnos con ellos para ofrecer no solamente quizás una orientación de qué se podían hacer con estos residuos de pronto de paneles solares cuando ya fueran saliendo del mercado, qué pasaba con las baterías, eso era muy nuevo y ahorita todavía está nuevo, pero ya hay planes postconsumo que obligan pues a los fabricantes a que tengan una gestión adecuada pues de esos residuos una vez terminan su vida útil. Entonces hicimos esa alianza y hacia 2024 ya finalmente cerramos definitivamente las operaciones, ya no atendíamos, aunque fuera poquitas empresas en el tema de las recolecciones, sino que cerramos definitivamente las operaciones con la empresa que funcionábamos y le fuimos dando ya la forma a convertirnos en fundación, dado nuestro nuevo enfoque, y el enfoque era generar protección a la biodiversidad, muy encaminado con lo que el Valle del Cauca adquirió en compromisos al convertirse en la sede de la COP16, precisamente pues como en ese año, en todo lo que ya la alcaldía de Cali empezó a mirar en temas de biodiversidad, dijimos, bueno, nosotros ya tenemos una experiencia grande y podemos seguir operando, tercerizando como nuestros servicios, entonces como con la misma responsabilidad, porque el tema ambiental, el tratamiento de residuos, la economía circular, la sostenibilidad en las organizaciones es una pasión que nos une a mi socia y a mí. Entonces empezamos a ya fraguar que queríamos convertirnos en fundación. Ya unos años atrás habíamos entrado al mundo de las aves y bueno, llegamos a ese mundo de una manera muy bonita, lo fuimos conociendo, fuimos hallando la majestuosidad que se encuentra en ese universo de las aves, las distintas especies, qué comen, cuáles son sus cantos, los cantos de pronto de peligro, los cantos de apareamiento, los cantos de llamado y varias cositas que fueron haciendo que nos enamoráramos de eso y conocer lo que hay detrás del tema de avistamiento de aves, ¿no? Y qué hay detrás de cuando tú observas con unos binoculares las aves. Hay todo un entorno, ¿no? Todo un ecosistema que hace que puedan precisamente estas especies vivir en el territorio donde están o que puedan venir con las que son migratorias a realizar sus procesos de reproducción, ¿cierto? En esta parte las que viajan muchos kilómetros, distancias grandes, esto parece increíble, pero de verdad ocurre. Entonces, volteamos a ver la riqueza que tiene Colombia en temas de biodiversidad. Entonces, no solamente es el tema de aves, también Colombia es líder en otro tipo de especies, ¿no? Entonces, tenemos mariposas, tenemos anfibios, lo que pasa es que no conocemos muchas veces, ¿no? Y bueno, hay cosas que de pronto tú no aprendes, sino es cuando ya las vas como viviendo, ¿no? Entonces, fuimos ingresando a ese mundo donde dijimos, hagamos algo con esto que nos apasiona, en eso que tú haces reflexión. Mira, yo creo que los que me puedan escuchar, que sean empresarios, van a coincidir conmigo en esto que voy a decir, y es que tras atravesar una quiebra financiera o tras atravesar cualquier tipo de suceso importante en tu vida, desde que hay un antes y un después, tú empiezas a replantearte muchas cosas, empiezas a replantearte por qué estás aquí, quién eres como ser humano, cuál es tu propósito de estar aquí en la tierra, lo que estás haciendo realmente le aporta a alguien algo, empiezas a replantearte muchas cosas, ¿no? Entonces, eso no fue la excepción en el lado, pues, como de nosotros. Bueno, ya en eso que te replanteas, ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y bueno, eso también naturalmente se suma con el tema de la edad, ¿no? Pues un percance como el que nosotros, una experiencia de aprendizaje como la que vivimos en la empresa, si se da a una edad de pronto un poco más joven, pues lo que dices es, bueno, tal vez este no es el camino, montemos otro negocio. No, nosotras no queríamos como simplemente llegar y decir, pues reinventémonos de esta manera y ya, no.
queríamos que ese reinventarnos estuviera de la mano con nuestro propósito de vida. Y entonces con mi socia, compañera, amiga, hermana del alma, nos sentamos y dijimos, realmente quisiéramos hacer algo que dejara un legado en esto que nos apasiona, que es la parte ambiental, que no es lo mismo que puede ser para otra persona, ¿no? De pronto para otra persona puede decir, no, venga, a mí lo que me apasiona realmente es, qué sé yo, lo que me apasiona es coser, lo que me apasiona es cantar, lo que me apasiona es actuar. Bueno, pero en nuestro caso, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente nos apasiona bastante. Entonces, te lo dicen muchos coaches, dicen, bueno, ¿usted qué haría? Aunque no le pagaran, y qué haría pues como con el mismo gusto aunque no le pagaran. Entonces definitivamente este tema de conservación ambiental nosotros lo haríamos sin ningún problema, aunque no hubiese ninguna retribución económica. Entonces dijimos, bueno, entonces desde ese punto, ¿por qué no nos planteamos tener una fundación que nazca de todas las experiencias que hemos logrado reunir alrededor de la parte corporativa, como con esas necesidades corporativas tan puntuales que se suscitan a la hora de cuando sale una nueva norma? Sabemos que de pronto las empresas que son medianas, que son grandes, pues tienen ese brazo financiero para pagarle a un profesional que los pueda guiar, pero las MIPYMES, las pymes, las micro, que no alcanzan ni siquiera a tener 10 empleados y que son la mayoría de empresas que hay en el país, pues quisieran aportar, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues como hay un desconocimiento, entonces, ¿cómo pudiéramos hacer de pronto para ayudarlos y decirles, venga, sí, de pronto hay que cumplir esto porque cuando sale una norma, sale la norma, un documento que no te habla, simplemente tiene una cantidad de letras, de escritos, que normalmente la mayoría son la copia de otro documento, en un lenguaje muy técnico, muy jurídico, donde pues una persona del común no tiene ni idea cómo hacerlo. Entonces el empresario se llena de terror, de pánico y dice, no, pues esto para después, además porque no solamente es en el tema ambiental, sino que también está en lo contable, también está en lo tributario, muchas normas, y todo siempre es para poder cumplir, hay que hacer una inversión, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, busquemos la manera de poder seguir apoyando de pronto a las empresas en esa responsabilidad ambiental o socioambiental ahora, y busquemos cómo incorporamos el mundo natural como con el mundo empresarial, porque ya no pueden seguir subsistiendo como engranajes sueltos, ¿sí? Como piezas sueltas, sino que tiene todo que hacer pues un engranaje perfecto para poder que cumplamos con el pacto por la sostenibilidad, que es producir conservando y conservar produciendo. Entonces dijimos, bueno, montemos una fundación, vamos a pedir ayuda, sabemos que existen muchas organizaciones que quieren apoyar, existen muchas convocatorias de las cuales podemos apoyarnos también para poder hacer esto que nos gusta y que nos apasiona. Y efectivamente empezamos a fraguar todo porque hay un proceso legal, no es simplemente que tú vas a Cámara de Comercio y dices, ay, me quiero llamar de esta manera y ya. No, si quieres hacer bien las cosas, primero tienes que asesorarte bien, porque nosotros veníamos del mundo corporativo donde conocemos cómo funcionan las sociedades normales, en nuestro caso una SAS, nuestras obligaciones tributarias, pero las fundaciones tienen un par de particularidades y no todo el mundo sabe cómo, incluso los mismos contadores, tú te encuentras con contadores y la mayoría son muy buenos en el tema empresarial, en las sociedades que ya son muy conocidas, SA, Limitada, SAS, pero cuando les hablas de fundaciones dicen, no, casi no conocemos, y entonces tienes que empezarte a datear. Entonces utilizamos una institución que nos dio muchísimo la mano y que siempre ha estado con nosotros y nos ha hecho el acompañamiento desde cuando éramos SAS BIC desde cuando éramos SAS, cuando nos constituimos en SAS BIC y cuando hicimos la transición a la fundación. Y esa institución es la Cámara de Comercio de Cali. Sin la Cámara de Comercio de Cali, sin el apoyo, sin esa fraternidad que existe a nivel interno con ellos, pues habría sido muy difícil el proceso, por lo que les mencionaba, siempre hay como mucha información que se desconoce, muchos términos que no sabemos cómo enlazarlos con lo que ya hacemos. Entonces hicimos todo un proceso de acompañamiento y cuando ya hicimos ese proceso de acompañamiento, pues logramos constituirnos, pero arrancó otro proceso de acompañamiento con ellos después de constituidos, de un programa que se llama Resaltar y que ellos tienen exclusivamente para entidades sin ánimo de lucro. Y en ese programa de Resaltar, pues
hubo varios componentes en los cuales nosotros podíamos aplicar para la asesoría. Uno de los componentes era el componente legal tributario, el componente administrativo, el componente de consecución de recursos, ¿sí? Porque en este caso ya pues no es lo mismo cuando tus recursos llegan porque tienes un producto, lo vendes y de ahí sacas pues como los rubros que necesitas para funcionar, a cuando ya vas a solicitar los recursos, ¿cierto? A pedir, es diferente, hay que saber cómo hacerlo, cómo se estructura lo que tú tienes que mostrar, ¿cierto? Las contrapartidas que tienes que dar para poder que ese donante diga, listo, hagámoslo, yo creo en ustedes, en lo que ustedes hacen y venga, entonces les dono estos recursos, ¿no? Las donaciones no siempre son en dinero, muchas veces son en especie o en tiempo, en tiempo profesional que se dona. Lo sabemos nosotros mismos porque en mi caso soy mentora de la Cámara de Comercio de Cali en sostenibilidad y dono mi tiempo de mentorías, entonces las donaciones no siempre son en dinero, sino precisamente en los otros recursos que les acabo de mencionar. Entonces hicimos todo ese proceso de acompañamiento también con Cámara de Comercio y bueno, todo ese proceso fue más o menos ya finalizando año 2025, con lo cual en el año 2026, a enero, 1 de enero, bueno, 2 de enero, iniciamos ya las operaciones como fundación. Entonces empezamos pues ya con todo el tema del mercado, porque nosotros como fundación, aquí ya inicia pues como contarles qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos de diferente con lo que hacíamos como empresa. Les conté anteriormente que nuestra empresa lo que hacía mayormente era aprovechamiento pues de residuos a nivel de las empresas industriales que los segregaban, que habíamos iniciado de pronto una línea de acompañamiento en asesorías ambientales y que nos habíamos unido a una empresa de instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, ya como fundación, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos 2 líneas. Una línea que es la línea de asesorías en normatividad ambiental, en donde asesoramos en todo el tema que tiene que ver con cómo subir la información a la página del IDEAM en el RUA, en lo que tiene que ver con RESPEL, con REDSE, bueno, que son el tema de emisiones. Entonces hacemos como todo ese proceso de acompañamiento que puede tener varios momentos. Hay empresas que ya saben de qué les estamos hablando y dicen, listo, yo ya tengo una información aquí lista, simplemente es que pues no tengo el tiempo para subirla a la plataforma. Sabemos que las plataformas de estas instituciones fallan o tienen muchísimos componentes que no sabemos cómo, en el momento que llegas a no solamente crear el usuario y la contraseña, sino es subir toda esa información. Entonces, lo que hacen las empresas es que tercerizan, entonces nosotros los apoyamos de pronto como con eso, ¿no? Como también hay empresas que dicen, ¿RUA? ¿Eso qué es? No tengo ni idea de qué es. Entonces hay que empezar por explicarle y levantar toda la información de lo que no sabían que se tenía que hacer, porque, como les digo, el tema ambiental está empezando a sonar mucho ahora, pero a pesar de los años que llevamos, pues, y que se supone debería de conocerse, no hay un gran conocimiento en las empresas de qué hay que hacer. Sobre todo lo puede haber en las grandes, porque las grandes siempre están en el radar de las autoridades ambientales, pero pues ya resulta que las grandes y las medianas no solamente están en ese radar de las autoridades ambientales, sino que también están ahorita las MIPYMES, y sobre todo hay, con todo este tema del calentamiento global, que ya lo sientes tú, lo siento yo, cuando decimos, hoy ha hecho un calor bárbaro, un calor diferente, está más caliente que antes el ambiente, o sea, como que no me hallo ni con ventilador, ni con aire acondicionado, ni con cualquiera que sean las condiciones en donde tú trabajes. Entonces, allí te vas dando cuenta que sí es verdad aquello que has venido escuchando, de que mire, es que el clima está cambiando, el calentamiento global, mire que los gases de efecto invernadero, tú ya ahí es donde lo evidencias, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que llueve de una manera exorbitante, como no debía llover, que en meses de lluvia hace sol, verano, y que en meses de verano lo que hay es un invierno e inviernos catastróficos, porque conocemos las inundaciones últimamente. Entonces ahí te vas dando cuenta que esto no es una mentira, ¿cierto? Entonces se empieza a prestarle un poquito más de atención a esto. Entonces muchas empresas con el tema de responsabilidad socioambiental quieren hacer algo, pero no saben cómo. Entonces nosotros empezamos a hacer como todo ese acompañamiento. Entonces ya no solamente quieren sumarse a cumplir la normatividad, las que les corresponde, sino a las que de pronto no les corresponde, pero quieren hacer el ejercicio. Entonces nosotros hacemos todo ese acompañamiento, un acompañamiento realmente en tema económico muy cómodo para que lo puedan hacer, porque nosotras venimos de eso. Nosotras venimos de ser una empresa pequeña, en donde cada cosa nos costaba mucho, entonces entendemos el dolor del empresario que quiere hacerlo, pero que de pronto no tiene los recursos. Entonces sí que hacemos un proceso bueno y económico. Entonces,
hacemos esta línea de asesorías ambientales en lo que les mencioné, en todo lo que es la información del RUA. También lo que hacemos es orientar para la conformación de los departamentos de gestión ambiental a las empresas que les corresponde, inscribirlo ante la autoridad ambiental competente en donde se encuentre la empresa a la cual le corresponde. Hacemos formulación e implementación de sistemas de gestión ambiental, ya sea porque el sistema de gestión ambiental es el punto de partida para cuando tú quieres realmente tener un impacto positivo, ¿cierto? Con lo que haces, ¿no? Ya en otros videos iremos explicando cada uno de estos servicios que estoy mencionando en este momento, los iré explicando para que ustedes puedan ver, bueno, este me sirve, en este no me corresponde, y también iremos explicando a quién le corresponde, cuál es el alcance y qué es lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, bueno, hacemos formulación e implementación de sistemas de gestión ambiental. También hacemos la formulación e implementación y subir la información a la plataforma de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos, los EGIR, que se sube en la página de la UAS de Cali, que es obligatorio para determinados como instituciones. Eso también nosotros lo hacemos y que se reporta 2 veces al año. Eso en cuanto a la línea de asesorías ambientales, y hacemos mentorías en sostenibilidad también al interior de las organizaciones. Nuestra segunda línea es una línea que tiene que ver con los proyectos de conservación, y dentro de esos proyectos de conservación tenemos un primer proyecto bandera, que es llevar transición energética por medio de energía solar a los sitios de avistamiento de aves. Les comenté que pues descubrimos un mundo maravilloso que es el de las aves, y que vemos un gran potencial en el Valle del Cauca, que se disputa estos primeros lugares en Colombia como cuál es el departamento con mayor cantidad de especies de aves. Sabemos que Colombia es el país número 1 en especies de aves, ¿no? Y tiene sus departamentos y se disputan cuando se hacen los Global Big Days, que son como estos censos de aves, y cuál es el que queda en ese primer lugar. Y el Valle del Cauca siempre queda dentro de los primeros, ¿no? Entonces hay un gran potencial de proteger precisamente estas especies, y no es esta especie sola, porque todos coexistimos. Entonces es todo el mundo que hay alrededor para que se puedan conservar, ¿no? Entonces llevar transición energética a los sitios de avistamiento de aves hace que se pueda cumplir con esa demanda que hay de conservación, puesto que estos sitios han sido considerados como sitios de educación ambiental, y cuando tenemos ese título aquí, pues tenemos que de alguna manera ser correspondientes con nuestras acciones y como con las cosas que hacemos, ¿no? Cuando nos otorgan el título de sitio de educación ambiental, ¿no? Entonces, utilizar energías limpias va en correspondencia con ese título, ¿no? Entonces, bueno, hacemos transición energética, ese es nuestro proyecto bandera, llevar transición energética a los sitios de avistamiento de aves. También hacemos proyectos de economía circular, dado toda nuestra experiencia. Hacemos proyectos de economía circular, donde la economía circular no solamente es el tema del residuo, va ligado con el ciclo de vida del producto, con toda la cadena de valor que está asociada a este producto, ¿no? O a este servicio. Entonces hacemos todos esos proyectos y acompañamientos ya sean sitios de avistamiento de aves, en lo que tenga que ver con su turismo sostenible, o también en organizaciones. Y hacemos jornadas educativas o de sensibilización a la ciudadanía, donde le enseñamos cómo puede implementar unas prácticas sostenibles, sobre todo enfocado mucho al tema de residuos. Los residuos son una problemática bastante grande, y Colombia es un país líder en políticas públicas que tienen que ver con residuos. Hay algunos vacíos todavía, pero ahí vamos en el camino, ¿no? Entonces, esas son las 2 líneas que nosotros tenemos como fundación, y con las cuales le apostamos a hacer algo que queremos hacer, que nos apasiona, aunque no nos pagáramos, ¿no? Claramente, las entidades sin ánimo de lucro significa que son sin ánimo de lucro porque aquí no se reparten utilidades al final del ejercicio, ¿cierto? Aquí no hay utilidades para repartir, todo se reinvierte, pero sí, por supuesto, sin ánimo de lucro no es con ánimo de pérdida, ¿no? Como una vez lo escuché en el presidente de la fundación de Jason, se me escapa el apellido, y es que él tiene muy claro precisamente que sin ánimo de lucro no es con ánimo de pérdida, y aquí hay unos empleados, por supuesto, que pagar, porque a nosotros nos cobijan todas las obligaciones de ley que le cobijan a cualquier empresa. Entonces, si yo tengo 2, 3, 4, 5 empleados y los tengo a mi tiempo, servicio completo, pues yo tengo que pagarle todas las prestaciones de ley, todo, y mucho más cuando es
una entidad sin ánimo de lucro es una empresa pero social, y más cuando es una empresa social. Si hablamos de empresa social significa que a mí me importa el otro, a mí no me importa tanto el mercado sino el otro, ¿sí? Ese compartir con el otro como seres humanos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener a todos mis empleados con lo que la ley me indica y más, ¿no? No solamente hacer lo mínimo, sino qué otras acciones hago. Y para todo eso se necesita el recurso económico, lo que hay que pagar, la energía, el internet, los uniformes, la dotación, sí, todo lo que hay que pagar alrededor de eso, el transporte. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la fundación. Nature Aware Foundation traduce Fundación Naturaleza Consciente, porque nació porque nos hicimos conscientes de lo que se necesitaba para proteger el medio ambiente. En esa gestación de este proyecto de fundación han estado muchas personas que nos han apoyado de diversas maneras. Ya les mencioné una institución, Cámara de Comercio, pero también otras personas que han estado allí con la camiseta puesta. Algunos continúan hasta hoy, otros simplemente hicieron como su paso y nos dejaron pues como todos unos aprendizajes maravillosos que gracias a ellos y a todas las personas que han estado alrededor, pues esto es un sueño posible, ¿no? Entonces yo les agradezco a cada una de ellas por cada uno de sus aportes. Esto era lo que tenía para contarles. Esta es nuestra historia. Entonces próximamente ya les daremos a conocer cada uno de nuestros servicios. Pueden escribirnos, contactarnos, estamos aquí para lo que necesiten, y si hay algo que nosotros no hacemos, de pronto conocemos quién sí y podemos guiarlos en el proceso, ¿no? Muchas gracias.